La vida en el campo siempre ha estado marcada por contrastes. Por un lado, la tranquilidad de las mañanas silenciosas, el canto de los pájaros resonando en los valles y el fresco aroma de la tierra mojada tras la lluvia. Por otro, la dureza del trabajo constante, el sol implacable que quema la piel y la incertidumbre de si la cosecha será suficiente para mantener a la familia. Esta rutina aparentemente sencilla encierra una verdad universal: cada decisión puede alterar profundamente el curso de la vida. Una decisión imprudente, tomada por orgullo o por prisa, puede abrir caminos inesperados, algunos de dolor, otros de superación. Es en este contexto donde se desarrolla nuestra historia. Una narrativa que muestra cómo el destino de la gente común puede transformarse mediante actos que, a primera vista, parecen banales, pero que resultan decisivos con el tiempo. No se trata solo de una historia sobre el campo o las dificultades económicas, sino de las relaciones humanas, el valor del trabajo y, sobre todo, cómo el amor y la perseverancia pueden vencer el orgullo y la frialdad. El entorno donde todo empezó fue una pequeña comunidad rural. Allí, las familias vivían de la tierra, cultivando pequeñas parcelas de maíz, frijol y yuca. Cada vecino dependía del otro en momentos de mayor necesidad. El trueque era común: algunos ofrecían leche a cambio de leña, otros daban verduras a cambio de pequeñas reparaciones. Era una forma de vida basada en el esfuerzo colectivo, pero que también requería una gran resiliencia individual. Entre estas familias se encontraba la de Hansel y Gretel. No eran diferentes de los demás, enfrentaban las mismas sequías, las mismas plagas y las mismas incertidumbres. Pero había una diferencia fundamental entre ellos y muchos de sus vecinos: mientras la mayoría veía en el trabajo y la unidad la fuerza para perseverar, Hansel albergaba en sí mismo un orgullo que lo distanciaba de los demás y, a menudo, de su propia familia. Joao era un hombre que creció creyendo que la dureza era sinónimo de respeto. Desde pequeño, aprendió a no mostrar debilidad ni a aceptar ayuda de nadie. Trabajaba duro, pero tenía poca paciencia con las dificultades y aún menos con los sentimientos. Creía que los problemas de la vida debían afrontarse con rigor, sin lugar para las lágrimas ni los arrepentimientos. Esta perspectiva a menudo lo volvía demasiado duro con quienes más lo amaban. No era un hombre malintencionado, pero su forma de ver el mundo lo llevaba a tomar decisiones frías e irreflexivas. Para Joao, lo importante era mantener la apariencia de fuerza y control, incluso si eso costaba la felicidad de quienes lo rodeaban. A diferencia de él, María era una mujer de alma serena y resiliente. Había aprendido de sus padres que la verdadera grandeza residía en la perseverancia incluso cuando todo parecía perdido. Creía que la fe, el trabajo honesto y el amor eran semillas que, tarde o temprano, daban frutos abundantes. María era el equilibrio de la familia. Cuando llegó la sequía, ella inventó diferentes recetas con los pocos granos que quedaban. Cuando el dinero no alcanzaba para comprar ropa nueva, ella cosía la vieja para que pareciera casi nueva. Y cuando Joao se encerraba en sus penurias, ella mantenía en silencio viva la esperanza en el hogar. En medio de esta pareja estaba Pedro, un niño pequeño de mirada curiosa y corazón ligero. Para él, cada día era un nuevo descubrimiento: una piedra brillante encontrada junto al arroyo, una fruta dulce recogida del árbol, la primera línea dibujada en la arena. Aunque creció entre dificultades, Pedro no veía la vida como una carga. Su sonrisa podía iluminar hasta los días más oscuros.
Pedro representaba la esencia más pura de esa familia. Era el vínculo que, en cierto modo, unía a Hansel y Gretel, a pesar de sus visiones de la vida tan diferentes. Para Gretel, el niño era una fuente de perseverancia. Para Hansel, era una carga que exigía más responsabilidad y preocupación en un mundo que ya consideraba demasiado duro. Y luego estaba Estrella, el viejo caballo. Su pelaje ya no tenía el brillo de antaño, su paso era lento y muchos creían que ya no era útil. Para Joao, Estrella no era más que una carga más, una boca más que alimentar en tiempos de escasez. Pero María lo veía de otra manera. Para ella, Estrella era más que un animal, era un recuerdo vivo de tiempos pasados, de viajes en los que el caballo había sido compañero de batalla. Era como una guardiana silenciosa de la familia, recordándoles que incluso la fuerza que parece desvanecerse puede tener valor. Con el tiempo, la tensión en el hogar aumentó. Las dificultades económicas se agudizaron, la sequía se agravó y el orgullo de Joao lo llevó a creer que solo estaba rodeado de cargas, una esposa que, según él, no contribuía lo suficiente, un hijo que solo aumentaba sus preocupaciones y un caballo que ya no servía para nada. Lo que Juan no imaginaba era que, al intentar liberarse de lo que consideraba cargas, terminaría sentando las bases de su mayor dolor y, al mismo tiempo, de la mayor victoria de María y Pedro. Porque la vida tiene una curiosa forma de enseñar. A veces, hay que perder para aprender a apreciar. A veces, hay que soltar para comprender el verdadero peso de la ausencia. Y en esta historia, cada personaje descubrirá que lo que parece frágil puede ser la base para transformar destinos. Así comienza el hilo de esta narrativa. En el próximo capítulo, veremos el momento en que el orgullo de Joao alcanza su punto álgido y se toma la decisión más difícil, la separación que cambiará para siempre el rumbo de esta familia. Las tensiones en la casa de Hansel y Gretel se acumulaban como densas nubes antes de una tormenta. El trabajo en el campo se hacía cada vez más difícil y los frutos cada vez más escasos. La tierra parecía agotada, las lluvias no eran tan abundantes y el grano que brotaba era demasiado escaso para alimentar a 3 bocas. Para Hansel, cada amanecer era un cruel recordatorio de su incapacidad. Ya no veía la vida con esperanza. Su mente estaba dominada por el orgullo herido y la idea de que merecía algo más que esta rutina de fracasos. En lugar de buscar consuelo en la unidad familiar, Joao comenzó a albergar resentimiento hacia María y Pedro, como si fueran los culpables de sus errores. Juan no aceptaba muestras de debilidad. Siempre que María sugería alternativas, las rechazaba con dureza. Cuando Pedro sonreía o hacía preguntas inocentes, Juan solo veía más responsabilidad sobre sus hombros. Su corazón endurecido se negaba a reconocer que allí residía su mayor riqueza. Una tarde, tras otro día infructuoso en el campo, John llegó a casa con el rostro sombrío. La mesa estaba puesta con sencillez, unas judías finas, algunas raíces y pan duro. Mary, con paciencia, intentó mantener un ambiente alegre. Peter, todavía un niño, hizo preguntas sobre las estrellas que brillaban en el cielo, una curiosidad que reflejaba su inocencia. Pero John no tenía oídos para los sueños. Solo veía escasez ante él. Golpeando la mesa con la mano, alzó la voz. Ya no aguanto más, María. No puedo seguir cargando con este peso sola. Esta vida me está matando, y tú no me ayudas en nada. María,
con los ojos llorosos, intentó argumentar. Joao, estamos juntos en esto. Hago lo que puedo, y Pedro es solo un niño. No nos abandones. Pero Joao, dominado por el orgullo, no escuchó. Para él, admitir que necesitaba el apoyo de su familia era señal de debilidad. Y lo que más temía era parecer débil. En los días siguientes, el corazón de Joao se endureció aún más. Las palabras que se repetía a sí mismo eran como piedras, mejor solo que con cargas. Impulsado por esta convicción, tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de los tres. En una mañana seca, llamó a María para que saliera de la casa. Su mirada era fría y su voz no temblaba. Tú y el niño se van, María. Regresen a la granja familiar. Llévense también ese viejo caballo. Ya no hay sitio para ustedes aquí. Las palabras fueron como puñales. María guardó silencio unos instantes, incapaz de creer lo que oía. Sus ojos buscaron algún rastro de arrepentimiento en el rostro de su esposo, pero solo encontraron rigidez. Ión, ¿de verdad me estás echando? Preguntó en voz baja, casi un susurro. Es lo mejor para todos, respondió él, sin mirarla. Tú tendrás tu tierra allí, y yo, tengo que seguir adelante. Pedro, que había estado escuchando desde lejos, corrió a los brazos de su madre. El niño no entendía del todo lo que sucedía, pero podía sentir el dolor en el aire. Estrella, el viejo caballo, observaba la escena con ojos serenos, como si percibiera el peso del momento. Al día siguiente, María empacó lo poco que tenía en un pequeño bulto. Tomó algo de ropa de Pedro, algunas herramientas viejas y una manta desgastada. Sentía un gran pesar, pero su dignidad la sostenía. No rogaría por quedarse. Si Joao había elegido el camino del orgullo, ella seguiría el de la resiliencia. Pedro caminaba a su lado, apretándole la mano con fuerza. El niño lloraba quedamente, preguntando por qué su padre no venía con él. María, conteniendo las lágrimas, simplemente dijo: Papá tiene que quedarse, hijo mío. Pero seguiremos adelante y todo estará bien. Estrella, aunque cansada, llevaba el pequeño equipaje y caminaba lentamente detrás de ellos. Era como si el animal comprendiera su nueva misión, acompañar a María y Pedro en su nuevo comienzo. La caminata hasta la antigua granja familiar de María fue larga. El sol brillaba y el camino parecía interminable. Pero con cada paso, María reafirmaba su promesa silenciosa: no dejaría que su hijo sucumbiera al dolor. Encontraría la fuerza para convertir ese abandono en una oportunidad. Mientras tanto, John observaba desde la ventana cómo Mary se alejaba con el niño y el caballo. No estaba del todo tranquilo, pero estaba convencido de haber hecho lo correcto. Se repetía a sí mismo: ahora soy libre. Libre de cargas. Pero la libertad que imaginaba no le trajo alivio. Le trajo silencio. Una casa vacía, un campo que parecía aún más árido y un vacío que ni el trabajo más duro podía llenar. Aún así, John endureció su corazón y se negó a admitir su error. El orgullo no le permitió dar un paso atrás. Para María y Pedro, ese momento marcó el final de una vida y el comienzo de otra. Llegar a la finca familiar no fue una alegría, sino un desafío. El lugar estaba abandonado, la tierra seca, las paredes de la casa cubiertas de polvo.
Pero había una oportunidad para un nuevo comienzo. María sabía que no sería fácil, pero también sabía que cada adversidad que enfrentara junto a su hijo sería una semilla para el futuro. Y Estrella, el viejo caballo, se convirtió en el único compañero masculino de Pedro en este viaje. La separación, dolorosa e injusta, fue solo el primer capítulo de un largo viaje. Así, desconsolados, María y Pedro comienzan su nueva vida en la granja olvidada, acompañados únicamente por Estrella. En el siguiente capítulo, veremos la lucha diaria de esta madre y su hijo por transformar la desesperación en esperanza, hallando fuerza donde nadie creía posible. La llegada de María y Pedro a la antigua granja familiar no estuvo marcada por la celebración, sino por el silencio y la incertidumbre. La casa, de madera desgastada, crujía a cada paso. El techo dejaba pasar la luz del sol a través de pequeñas vigas doradas, revelando agujeros por los que también entraba la lluvia. El patio estaba cubierto de maleza, y la tierra reseca parecía más un desierto que un campo de cultivo. María respiró hondo. Miró a Pedro, que le apretaba la mano con fuerza, y luego a Estrella, que descansaba, cansada tras la larga caminata. En lo más profundo de su pecho, sentía miedo, pero también una determinación que crecía como una llama, haría de este lugar su hogar de nuevo, por difícil que fuera. La rutina comenzó de inmediato. María barrió la casa, le quitó el polvo e improvisó un lugar para dormir con lo poco que había. «Mami, va a volver a estar hermoso aquí, ¿verdad?», preguntó, mirando el patio trasero lleno de maleza. María le acarició el cabello y respondió: «Así será, hijo mío. Con paciencia y trabajo, todo volverá a florecer». Estrella, a pesar de su edad, fue puesto a prueba desde el primer día. María sabía que sin su ayuda, arar esa tierra áspera sería imposible. El caballo, incluso cansado, respondió a la llamada, tirando del arado con paso lento pero firme. Parecía comprender que su nueva misión era vital para la familia. Los primeros meses fueron los más duros. La tierra, desgastada por el abandono, parecía no dar fruto. María se vio obligada a improvisar, plantó en espacios pequeños, usó residuos de ceniza como fertilizante y aprovechó al máximo cada gota de lluvia. Había días en que la comida escaseaba. Los frijoles cosechados apenas llenaban un plato, y el pan tenía que partirse en pedacitos. Pero María nunca dejó que Pedro viera la gravedad de la situación. Transformaba comidas sencillas en festines de esperanza, contando historias mientras cocinaba para distraer al niño de la escasez. «Lo importante no es la cantidad, Pedro», dijo. «Es la gratitud por lo que tenemos». En este entorno de lucha, Pedro creció aprendiendo valores que muchos niños jamás aprenderían a tan temprana edad. Con cada adversidad, María transformaba el dolor en una lección. Cuando el arado se atascaba en la tierra dura, ella decía: «Hijo, a veces la vida es así. Parece que nada se mueve. Pero si persistimos, la tierra cede y la semilla puede crecer». Cuando la lluvia comenzaba a caer lentamente, ella miró al cielo y murmuró: «Dios siempre nos envía en el momento oportuno, Pedro. No cuando lo queremos, sino cuando lo necesitamos». Estas palabras, repetidas día tras día, moldearon el carácter del niño, enseñándole paciencia, fe y perseverancia. Mientras tanto, Estrella se convirtió en algo más que un animal de trabajo. Era como una guardiana silenciosa de la familia.
Su fuerza, aunque limitada por la edad, se manifestaba sin reservas. Acarreaba leña, acarreaba agua y, en sus momentos de descanso, dejaba que Pedro se acostara sobre su lomo como si fuera una amiga leal. Pedro le hablaba al caballo como si éste pudiera entenderlo. Le contaba secretos, compartía sueños e incluso le confiaba sus miedos. Y de alguna manera, parecía que Estrella lo entendía, respondiendo con una mirada tranquila o un leve asentimiento. A pesar de las dificultades, los meses empezaron a traer pequeñas recompensas. Un terreno rindió y produjo algunas mazorcas de maíz. Unas gallinas empezaron a poner huevos. Los esfuerzos de María por conservar agua permitieron que crecieran verduras en el jardín. Estas pequeñas victorias se celebraron como logros grandiosos. Pedro sonrió al cosechar su primera mazorca de maíz, y María vio en los ojos de su hijo la confirmación de que cada gota de sudor valió la pena. Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar la transformación. La granja, antes considerada inútil, ahora daba señales de vida. Algunos venían a comprar verduras o intercambiar productos. Otros simplemente venían a charlar y a maravillarse con la fortaleza de María. «Tienes manos benditas, María», dijeron. Ella solo sonrió, sin contar las noches de insomnio, las lágrimas ocultas y las oraciones silenciosas. Pedro creció viendo a su madre afrontar cada reto con valentía. Ya no era solo un niño curioso, comenzó a participar activamente en la lucha. Ayudaba a sembrar, cargaba cubos de agua y se encargaba de las pequeñas tareas de la casa. Una vez, al ver a su madre desanimada tras perder parte de su cosecha por las plagas, Pedro le tomó la mano y le dijo: «Mami, siempre dices que todo vuelve a florecer. Así que, plantemos de nuevo, ¿vale?». Las palabras del niño, sencillas e inocentes, devolvieron a María la fe que necesitaba para seguir adelante. Lo que sostenía a esa pequeña familia no era solo el trabajo físico, sino la fuerza invisible de la esperanza. María sabía que no podía darse por vencida, porque llevaba en sus brazos el futuro de Pedro. Cada esfuerzo era una forma de preparar el terreno no solo para la cosecha, sino para la vida de su hijo. Y Estrella, en silencio, era parte de este milagro diario. Cada paso lento del caballo ayudaba a mantener viva la llama de la superación. Con el paso de los años, María y Pedro transformaron la finca. Se repararon los muros, la tierra volvió a dar frutos y el pequeño negocio de productos locales se convirtió en un referente en la comunidad. Lo que antes había sido descuidado ahora se convertía en un ejemplo de perseverancia. Y así, sin darse cuenta, María y Pedro comenzaron a construir no solo un hogar, sino un legado. El trabajo duro, la fe inquebrantable y el vínculo entre madre, hijo y viejo caballo apenas comenzaban a dar frutos. En el próximo capítulo, veremos cómo esta lucha silenciosa se convirtió en un ascenso, convirtiendo a María y Pedro en símbolos de esperanza y respeto en toda la comunidad. Pasó el tiempo, y con él, las huellas de la lucha diaria de María y Pedro comenzaron a transformarse en señales de victoria. Lo que antes había sido tierra seca y estéril ahora mostraba señales de vida. Las semillas que María había insistido en plantar, incluso cuando todos decían que allí no crecería nada, comenzaron a germinar. El patio trasero ya no era solo un espacio invadido por la maleza, sino un pequeño huerto de esperanza donde flores, verduras y cereales compartían la misma tierra. Aquella granja, que parecía destinada al olvido,
ahora atraía la atención de todos los transeúntes. Era como si la tierra misma hubiera respondido a la perseverancia de aquella mujer y su hijo, ofreciendo a cambio los frutos de su dedicación. María sabía que no podía depender solo de la tierra. Así que empezó a usar su creatividad para generar nuevas formas de ganarse la vida. La leche de una vaca donada por un vecino se convertía en quesos sencillos, que pronto ganaron clientes en la comunidad. El maíz cultivado. Pedro, desde niño, ayudaba en todo. Cargaba canastas, cuidaba a los animales y, con su encantadora sonrisa, atraía la simpatía de los clientes. Muchos vecinos venían a la finca no solo a comprar, sino también a escuchar las historias de María sobre sus propias dificultades. Al principio, algunos la miraban con recelo. ¿Cómo podía una mujer con solo un niño pequeño y un caballo viejo convertir una granja abandonada en algo productivo? Pero el tiempo demostró que María no solo tenía valentía, sino también sabiduría. Poco a poco, los vecinos que antes se mostraban escépticos comenzaron a respetarla. Cuando necesitaban verduras frescas, recurrían a María. Cuando querían aprender técnicas sencillas de siembra, acudían a ella. Así, la mujer que había sido rechazada por su marido se convirtió en un ejemplo de fortaleza y determinación. En el centro de todo estaba Star. El viejo caballo, que John consideraba inútil, se convirtió en una pieza clave de la transformación. Tiraba del arado, cargaba las cestas de la cosecha y transportaba a Mary y Peter al mercado. Más que eso, Estrella se convirtió en un símbolo. A los niños de la comunidad les encantaba acariciarlo, y los adultos comentaban: ¿quién hubiera pensado que este animal, ya casi sin fuerzas, sería parte de tal cambio? María siempre sonreía ante estos comentarios y respondía: nunca debemos despreciar lo que parece débil. A menudo, es precisamente donde menos lo esperamos donde encontramos la mayor fortaleza. Con el tiempo, la granja prosperó. Los cultivos se expandieron, los pequeños negocios prosperaron y, poco a poco, María logró ahorrar dinero. Compró herramientas nuevas, renovó la casa y construyó un gallinero. Pedro, emocionado, contó con orgullo a sus amigos: esta es nuestra granja. El niño creció entre el trabajo duro, pero sin perder la alegría. Sus manos, aún pequeñas, ya conocían el peso de la azada y la suavidad de la tierra fértil. Aprendió, día tras día, que el esfuerzo tiene recompensa y que la dignidad nace del sudor honesto. La historia de María y Pedro empezó a extenderse más allá de la comunidad. Personas de pueblos vecinos acudían a la finca para conocer a la mujer que, a pesar de haber sido abandonada con un niño y un caballo viejo, había logrado prosperar. Algunos incluso le ofrecieron ayuda o le ofrecieron asociaciones comerciales, pero María, siempre prudente, solo aceptaba lo que no comprometiera su independencia. Sabía que el verdadero logro no era solo económico, sino también espiritual. Cada ladrillo colocado en las renovaciones, cada semilla que brotaba, era un símbolo de su resiliencia. Pedro ya no era solo un niño curioso, se estaba convirtiendo en un joven trabajador, consciente de la importancia de la lucha de su madre. Vi en ella no solo una figura materna, sino también un ejemplo a seguir. Siempre decía: un día te cuidaré como tú me cuidaste, mamá. Estas palabras llenaron de orgullo el corazón de María. Sabía que, a pesar de las dificultades que se avecinaban, había inculcado en su hijo valores que ninguna desgracia podría arrancar. La granja, antes silenciosa, ahora vibraba de vida. La risa de Pedro resonaba por los campos, el canto de los animales se mezclaba con el viento entre los árboles, e incluso Estrella, con sus lentos pasos,
parecía irradiar alegría. María sintió que, por fin, había reconstruido no solo una casa, sino un hogar. Un hogar cimentado sobre pilares de fe, trabajo y esperanza. Mientras tanto, Joao vivía una realidad distinta. Su negocio no prosperaba como esperaba. El orgullo que le había hecho creer que se estaba liberando de cargas resultó ser una carga aún mayor. Su hogar, antes lleno de la presencia de María y Pedro, ahora no era más que un espacio vacío. El silencio que tanto anhelaba era ensordecedor. Y cuando se enteró del éxito de su exesposa y su hijo, una inquietud creció en su interior. Intentó ignorarla, pero no pudo. Poco a poco, el arrepentimiento comenzó a carcomerle el corazón. De vuelta en la granja, María seguía siendo una inspiración para todos. Muchos decían que si ella podía, cualquiera podía. Pero María, humilde, siempre la corregía. No cualquiera puede lograrlo. Son los que no se rinden. Esta enseñanza se convirtió casi en un lema en la comunidad, repetido por vecinos y amigos. El nombre de María se asoció con la superación de obstáculos, y Pedro creció rodeado de respeto. Con el paso de los años, la granja pasó de ser un simple lugar de supervivencia a un lugar de prosperidad. María ya no luchaba solo por sobrevivir, sino por enseñar. Muchos acudían a ella en busca de consejo, y ella, siempre paciente, compartía todo lo aprendido. Pedro, junto con su madre, asumió cada vez más responsabilidades. Su expresión, antes la de un niño curioso, ahora reflejaba madurez y determinación. Sabía que su historia era la prueba viviente de que incluso el mayor dolor puede convertirse en victoria. Así, la granja, antes olvidada, se convirtió en un símbolo de resiliencia y fortaleza, sostenida por las manos de María, el corazón de Pedro y la silenciosa lealtad de Estrella. Pero mientras la familia prosperaba, al otro lado de la calle, Joao afrontaba las consecuencias de sus decisiones. En el próximo capítulo, veremos cómo el peso del arrepentimiento comienza a transformar la vida de ese hombre. El tiempo que parecía traer prosperidad a María y Pedro solo trajo vacío a Juan. Creía que al deshacerse de su esposa, su hijo y su viejo caballo, se libraría de una carga. Pero poco a poco, descubrió que la verdadera carga era el silencio que ahora dominaba su vida. Durante los primeros meses, se sintió libre. Podía hacer lo que quisiera, sin presiones, sin responsabilidades. Pero esta falsa sensación pronto se transformó en soledad. La casa, antes animada por la risa de Pedro y el canto de María, ahora parecía más una tumba. Las frías paredes solo le devolvían el eco de sus pasos, y el hombre empezó a darse cuenta de que había perdido más de lo que creía. Los negocios que tanto valoraba fracasaron. Las inversiones fracasaron, las sociedades se desmoronaron, y cuando más necesitaba apoyo, Joao se dio cuenta de que estaba solo. Muchos de los que alguna vez lo habían adulado desaparecieron. Descubrió, demasiado tarde, que el poder y el dinero no sustituyen la lealtad y el amor. Cada noticia sobre María que llegaba a la comunidad era como una puñalada en su orgullo. Al principio, intentó restarle importancia, considerando las exageraciones. Pero no tardó en comprobarlo, la finca, que antes creía inútil, ahora prosperaba. La gente hablaba maravillas de María, considerándola un ejemplo de valentía. Y Pedro, el chico al que había rechazado, era visto como un joven trabajador y prometedor. Por la noche, Joao apenas dormía. Al cerrar los ojos, recordaba la mirada triste de María el día que la desterró. Recordaba a Pedro sosteniéndole la mano, sin comprender por qué su padre los había abandonado. Estas imágenes lo atormentaban.
Empezó a preguntarse. ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude dejar escapar el mayor tesoro que tenía? El orgullo que siempre lo había caracterizado ahora lo consumía. Joao empezó a evitar a sus vecinos, avergonzado por sus comentarios y miradas. Ya no tenía fuerzas para mantener su imagen de hombre duro y exitoso. En momentos de soledad, se acercaba a la puerta de su casa y contemplaba el sendero que conducía a la vieja granja. Se preguntaba si tendría el valor de llamar a esa puerta y pedir perdón. Pero la vergüenza lo paralizaba. Sin embargo, algo estaba cambiando en su interior. Joao ya no era el mismo hombre orgulloso y frío. El arrepentimiento había empezado a resquebrajar la armadura que había construido alrededor de su corazón. Mientras María y Pedro cosechaban los frutos de su fe y su trabajo, Juan se sumió en una amarga reflexión. El silencio que lo rodeaba era un reflejo de sus decisiones, y en su interior surgió un tímido pero creciente deseo, buscar la redención. La mañana era radiante cuando Joao finalmente se armó de valor para seguir el camino que conducía a la granja de María. A cada paso, los recuerdos lo asaltaban, el día en que la había echado, el llanto de Pedro, el relincho cansado de su caballo Estrella. Ahora, con el corazón apesadumbrado, temía no ser bien recibido. Al llegar, la escena lo dejó atónito. La casa, antes sencilla y casi ruinosa, había sido renovada. El patio estaba bien cuidado y un exuberante huerto destacaba junto al corral. María, de pie en el porche, sostenía una cesta de verduras recién recogidas. Su mirada era firme pero serena. Joao la reconoció al instante, pero algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer sumisa de antes, sino alguien que llevaba en su interior la fuerza para superarse. Pedro apareció después, ayudando a cargar leña. Era mayor, de rasgos firmes y postura decidida. Cuando sus ojos se cruzaron con los de su padre, una frialdad inundó el aire. Joao intentó sonreír, pero solo recibió silencio a cambio. María, dijo con la voz entrecortada. Yo, volví. María mantuvo la calma, aunque en su interior sentía una mezcla de recuerdos dolorosos y compasión. No respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando al hombre que, años atrás, la había rechazado. Pedro rompió el silencio. ¿Ahora te acuerdas de nosotros? ¿Después de todo lo que has hecho? La pregunta le cayó como una piedra. Juan bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hijo. No tenía excusa. El orgullo que una vez lo había sostenido ahora parecía ridículo ante la grandeza de María y Pedro. No vine a pedir que todo vuelva a ser como antes, murmuró, casi suplicando. Solo quiero la oportunidad de estar cerca de mi hijo, de ti. María respiró hondo. Esta era la prueba final, no para Joao, sino para ella misma. Perdonar no significaba olvidar, ni renunciar a la dignidad que tanto le había costado ganar. Tras unos instantes, respondió con firmeza. Ya lo ves, Pedro, pero tienes que entender, ya no somos los mismos. La vida que rechazaste ha florecido sin ti. Si quieres formar parte de ella, tendrás que aprender a respetar lo que hemos construido. Joao asintió en silencio. No hubo victoria en esa respuesta, pero tampoco un rechazo rotundo. Era una invitación a empezar de nuevo, aunque en otros términos. Pedro, aún resistiéndose, apartó la mirada, pero en su interior comenzaba a germinar la semilla del perdón. El reencuentro no trajo una reconciliación inmediata, pero abrió espacio para la reflexión y la lenta reconstrucción de vínculos. La vida continuó, y la granja prosperó gracias a la fuerza de María, el esfuerzo de Pedro e incluso la silenciosa presencia de Estrella.
Pero el tiempo, implacable, también tenía preparadas sus despedidas, y pronto, el viejo caballo mostraría su último acto de grandeza. Pasó el tiempo y la granja siguió prosperando. María y Pedro trabajaban codo con codo, e incluso Joao, aunque discretamente, empezó a estrechar lazos. Pero había alguien que, en silencio, llevaba en su interior una parte esencial de aquella victoria, el viejo caballo Estrella. Con el peso de la edad, Estrella ya no tenía el mismo vigor de antes. Sus pasos eran lentos y a menudo necesitaba descansar durante largos periodos. Aún así, su presencia transmitía paz. María y Pedro sabían que sin ella, quizá nada de esto hubiera sido posible. Con su fuerza se araba la tierra árida, Pedro recorría los caminos a lomos de ella, y a su lado afrontaban los días más difíciles. Una mañana tranquila, al salir a alimentar a los animales, Pedro encontró a Estrella tumbada en el pasto. Se acercó lentamente, llamándolo por su nombre. El caballo alzó la cabeza, aún con una mirada dulce, pero ya debilitado. María comprendió enseguida que era el momento de despedirse. Se sentaron a su lado, acariciando su crin desgastada, recordando en silencio cada instante de fidelidad. Gracias, amiga, murmuró María con lágrimas en los ojos. Nos diste todo lo que tenías. Pedro, intentando contener las lágrimas, sostenía la cabeza del caballo en su regazo. Por un instante, pareció que Estrella entendía cada palabra, cada gesto. Luego, serenamente, cerró los ojos para no volver a abrirlos. El silencio que siguió fue denso. María y Pedro lloraron juntos, no solo por la pérdida del animal, sino por todo lo que representaba. Estrella no era solo un caballo, era un símbolo de resiliencia, lucha y esperanza en días en los que parecía no haber salida. Ese mismo día, cavaron un lugar especial cerca del jardín y enterraron a Estrella con el debido respeto. Pedro, inspirado por un profundo sentimiento, decidió plantar un árbol allí. Era un retoño pequeño, pero lleno de vida. Quiero que crezca aquí, mami, dijo el niño. Así nunca olvidaremos lo importante que fue Estrella. María sonrió entre lágrimas y lo ayudó a plantar la planta. Con el tiempo, el árbol se fortaleció, y sus raíces profundizaron la tierra que Estrella había ayudado a preparar. Empezó a dar sombra, flores y frutos, convirtiéndose en un símbolo de la finca. A todos los visitantes, María les contó la historia del caballo que parecía viejo e inútil, pero que resultó ser esencial. El árbol, erigido en su memoria, se convirtió en un recordatorio permanente de que incluso aquello que muchos desprecian puede tener un poder transformador. El legado de Estrella no solo quedó en el árbol, sino en los corazones de María, Pedro e incluso Joao, quienes aprendieron a valorar lo que antes ignoraban. Así, la historia concluyó con una lección clara: nunca debemos subestimar el poder de lo que parece pequeño o frágil, porque a menudo, es precisamente de ahí de donde surgen las mayores transformaciones. María sonrió entre lágrimas y lo ayudó a plantar la planta. Con el tiempo, el árbol se fortaleció, y sus raíces profundizaron la tierra que Estrella había ayudado a preparar. Empezó a dar sombra, flores y frutos, convirtiéndose en un símbolo de la finca. A todos los visitantes, María les contó la historia del caballo que parecía viejo e inútil, pero que resultó ser esencial. El árbol, erigido en su memoria, se convirtió en un recordatorio permanente de que incluso aquello que muchos desprecian puede tener un poder transformador.
El legado de Estrella no solo quedó en el árbol, sino en los corazones de María, Pedro e incluso Joao, quienes aprendieron a valorar lo que antes ignoraban. Así, la historia concluyó con una lección clara: nunca debemos subestimar el poder de lo que parece pequeño o frágil, porque a menudo, es precisamente de ahí de donde surgen las mayores transformaciones. María sonrió entre lágrimas y lo ayudó a plantar la planta. Con el tiempo, el árbol se fortaleció, y sus raíces profundizaron la tierra que Estrella había ayudado a preparar. Empezó a dar sombra, flores y frutos, convirtiéndose en un símbolo de la finca. A todos los visitantes, María les contó la historia del caballo que parecía viejo e inútil, pero que resultó ser esencial. El árbol, erigido en su memoria, se convirtió en un recordatorio permanente de que incluso aquello que muchos desprecian puede tener un poder transformador. El legado de Estrella no solo quedó en el árbol, sino en los corazones de María, Pedro e incluso Joao, quienes aprendieron a valorar lo que antes ignoraban. Así, la historia concluyó con una lección clara: nunca debemos subestimar el poder de lo que parece pequeño o frágil, porque a menudo, es precisamente de ahí de donde surgen las mayores transformaciones. María sonrió entre lágrimas y lo ayudó a plantar la planta. Con el tiempo, el árbol se fortaleció, y sus raíces profundizaron la tierra que Estrella había ayudado a preparar. Empezó a dar sombra, flores y frutos, convirtiéndose en un símbolo de la finca. A todos los visitantes, María les contó la historia del caballo que parecía viejo e inútil, pero que resultó ser esencial. El árbol, erigido en su memoria, se convirtió en un recordatorio permanente de que incluso aquello que muchos desprecian puede tener un poder transformador. El legado de Estrella no solo quedó en el árbol, sino en los corazones de María, Pedro e incluso Joao, quienes aprendieron a valorar lo que antes ignoraban. Así, la historia concluyó con una lección clara: nunca debemos subestimar el poder de lo que parece pequeño o frágil, porque a menudo, es precisamente de ahí de donde surgen las mayores transformaciones. María sonrió entre lágrimas y lo ayudó a plantar la planta. Con el tiempo, el árbol se fortaleció, y sus raíces profundizaron la tierra que Estrella había ayudado a preparar. Empezó a dar sombra, flores y frutos, convirtiéndose en un símbolo de la finca. A todos los visitantes, María les contó la historia del caballo que parecía viejo e inútil, pero que resultó ser esencial. El árbol, erigido en su memoria, se convirtió en un recordatorio permanente de que incluso aquello que muchos desprecian puede tener un poder transformador. El legado de Estrella no solo quedó en el árbol, sino en los corazones de María, Pedro e incluso Joao, quienes aprendieron a valorar lo que antes ignoraban. Así, la historia concluyó con una lección clara: nunca debemos subestimar el poder de lo que parece pequeño o frágil, porque a menudo, es precisamente de ahí de donde surgen las mayores transformaciones. El reencuentro había dejado profundas cicatrices. Joao, por primera vez, se había inclinado ante María y Pedro. No había llegado exigiendo, como antes, sino más bien pidiendo, casi suplicando, una oportunidad para estar presente. María, con la serenidad adquirida tras años de lucha, sabía que este momento sería decisivo no solo para ella, sino también para su hijo. Durante días, reflexionó en silencio.
Los recuerdos del dolor aún eran vívidos, el día en que la expulsaron, las lágrimas de Pedro, el peso de empezar de nuevo con tan poco. Pero también sabía que guardar rencor solo aprisionaría el corazón. Perdonar no significaba renunciar a lo que había logrado, sino liberarse del rencor. Una tarde tranquila, llamó a Joao y Pedro para hablar. El cielo estaba despejado y la suave brisa parecía preparar el terreno para la decisión. María miró a Joao a los ojos y dijo con firmeza: elijo perdonarte. No porque olvide lo que pasó, sino porque no quiero cargar con esta carga para siempre. Ion sintió un nudo en la garganta. Una parte de su corazón se llenó de alivio, pero Mary continuó con la misma firmeza. Pero quiero que entiendas, nunca volveremos a ser los mismos. Soy dueño de mi vida, de mis decisiones, y nada cambiará eso. Pedro, sentado cerca, observaba en silencio. Le costaba aceptar que su padre pudiera regresar después de tanto tiempo. Pero al escuchar a su madre, empezó a comprender algo más importante: perdonar no era olvidar, ni permitir que todo volviera a suceder. Era, sobre todo, poner límites. Puedes vivir con Pedro, añadió María. Pero tendrás que ganarte su confianza. Eso no se impone, se gana. Ion asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez, comprendió que el poder que creía tener ya no existía. Si querías un lugar en esa familia, tenías que ser diferente. Pedro, todavía resistente, se acercó lentamente y dijo: no sé si pueda perdonarte ahora. Pero lo intentaré. Estas palabras, aunque duras, trajeron esperanza. Era el comienzo de un nuevo capítulo, marcado no por la sumisión ni el orgullo, sino por la madurez. La moraleja de esa historia era clara: quienes no valoran el presente pueden arrepentirse en el futuro, pero el tiempo no se puede revertir. Joao jamás recuperaría los años perdidos. María jamás dejaría de cargar con las cicatrices. Pedro jamás olvidaría el dolor del abandono. Pero aún así, había espacio para construir algo nuevo, aunque fuera diferente de lo anterior. Aquella tarde, con el sol poniéndose tras los campos fértiles, María sintió paz. La vida le había demostrado que la verdadera fuerza no reside en endurecer el corazón, sino en saber perdonar preservando la dignidad. El reencuentro había dejado profundas cicatrices. Joao, por primera vez, se había inclinado ante María y Pedro. No había llegado exigiendo, como antes, sino más bien pidiendo, casi suplicando, una oportunidad para estar presente. María, con la serenidad adquirida tras años de lucha, sabía que este momento sería decisivo no solo para ella, sino también para su hijo. Durante días, reflexionó en silencio. Los recuerdos del dolor aún eran vívidos: el día en que la expulsaron, las lágrimas de Pedro, el peso de empezar de nuevo con tan poco. Pero también sabía que guardar rencor solo aprisionaría el corazón. Perdonar no significaba renunciar a lo que había logrado, sino liberarse del rencor. Una tarde tranquila, llamó a Joao y Pedro para hablar. El cielo estaba despejado y la suave brisa parecía preparar el terreno para la decisión. María miró a Joao a los ojos y dijo con firmeza: elijo perdonarte. No porque olvide lo que pasó, sino porque no quiero cargar con esta carga para siempre. Ion sintió un nudo en la garganta. Una parte de su corazón se llenó de alivio, pero Mary continuó con la misma firmeza. Pero quiero que entiendas,
nunca volveremos a ser los mismos. Soy dueño de mi vida, de mis decisiones, y nada cambiará eso. Pedro, sentado cerca, observaba en silencio. Le costaba aceptar que su padre pudiera regresar después de tanto tiempo. Pero al escuchar a su madre, empezó a comprender algo más importante: perdonar no era olvidar, ni permitir que todo volviera a suceder. Era, sobre todo, poner límites. Puedes vivir con Pedro, añadió María. Pero tendrás que ganarte su confianza. Eso no se impone, se gana. Iona sintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez, comprendió que el poder que creía tener ya no existía. Si querías un lugar en esa familia, tenías que ser diferente. Pedro, todavía resistente, se acercó lentamente y dijo: No sé si pueda perdonarte ahora. Pero lo intentaré. Estas palabras, aunque duras, trajeron esperanza. Era el comienzo de un nuevo capítulo, marcado no por la sumisión ni el orgullo, sino por la madurez. La moraleja de esa historia era clara: quienes no valoran el presente pueden arrepentirse en el futuro, pero el tiempo no se puede revertir. Joao jamás recuperaría los años perdidos. María jamás dejaría de cargar con las cicatrices. Pedro jamás olvidaría el dolor del abandono. Pero aún así, había espacio para construir algo nuevo, aunque fuera diferente de lo anterior. Aquella tarde, con el sol poniéndose tras los campos fértiles, María sintió paz. La vida le había demostrado que la verdadera fuerza no reside en endurecer el corazón, sino en saber perdonar preservando la dignidad.